Imagina un país entero al borde del abismo. Albania, 1997. Las calles arden, el Estado se desmorona, los bancos han estafado a la gente con esquemas piramidales y en medio del caos, los arsenales militares son saqueados. Más de 1 millón de armas pasan a manos de civiles. Policías, soldados y jueces desaparecen. El país deja de existir como nación organizada. Ese mismo año, miles de jóvenes huyen sin rumbo. Algunos buscan trabajo en Europa. Otros encuentran en el crimen su única oportunidad. Lo que comenzó como pequeños clanes familiares de contrabandistas, pronto se transformó en una red criminal con una disciplina de hierro, un código implacable llamado BESA, un juramento de honor que nunca se rompe, y una brutalidad tan calculada que marcó para siempre la historia del crimen organizado europeo. De esas ruinas, de ese vacío de poder, nació la mafia albanesa, y en apenas 2 décadas se convirtió en el jugador más silencioso, discreto y peligroso del narcotráfico. A diferencia de la Cosa Nostra o de la Camorra, los albaneses no querían fama ni titulares, querían control absoluto, y lo consiguieron. Hoy dominan las rutas de la cocaína desde Sudamérica hasta las calles de Londres. En este video te contaré cómo sucedió, cómo pasaron de cargar lanchas con inmigrantes ilegales en el Adriático a negociar cara a cara con los carteles colombianos, cómo lograron infiltrarse en los puertos más vigilados de Europa y cómo convirtieron la discreción en su arma más letal. Quédate hasta el final, porque descubrirás cómo estos clanes cambiaron las reglas del juego y por qué hoy Europol los considera una de las mafias más poderosas del continente. Si te gustan las historias ocultas del crimen organizado, suscríbete ahora mismo, deja tu like y comenta qué opinas. ¿Se puede detener a una mafia que nunca busca la luz y siempre actúa en la sombra? Este es el relato de la mafia albanesa. Y empieza en el caos. Tras la caída del comunismo en 1991, Albania se abrió al mundo después de más de 40 años de aislamiento extremo, bajo la dictadura de Enver Hoxha. Lo que parecía un inicio de libertad se transformó en una pesadilla. El país no estaba preparado para la economía de mercado. Bancos fraudulentos y esquemas piramidales robaron los ahorros de millones de ciudadanos. En 1997, el pueblo explotó. Hubo un levantamiento masivo, el gobierno perdió el control y los arsenales militares fueron saqueados. Fue el caldo de cultivo perfecto para que surgieran los clanes. Familias enteras se organizaron en pequeñas células con un código implacable: lealtad de sangre, disciplina, silencio absoluto y violencia extrema cuando era necesario. El BESA, su juramento de honor, se convirtió en un pacto sagrado que garantizaba obediencia sin preguntas. Al principio, estas redes se dedicaron al contrabando de cigarrillos, combustible y armas. Pero pronto descubrieron un negocio mucho más lucrativo: el tráfico de personas. Miles de albaneses intentaban escapar hacia Italia, y los clanes controlaban las rutas en lanchas rápidas que cruzaban el Adriático. Lo que empezó como un medio de supervivencia se convirtió en una maquinaria organizada de tráfico ilegal. A finales de los 90, mientras la guerra de Kosovo estallaba en los Balcanes, algunos combatientes albaneses también se vincularon a estas redes. La mezcla de experiencia militar, armas disponibles y desesperación social dio forma a la generación que transformaría a esos clanes en una mafia transnacional. No tenían un padrino visible ni jerarquías rígidas, eran flexibles, invisibles, imposibles de infiltrar. Y esa fue su mayor ventaja frente a las mafias tradicionales. En silencio, se estaban preparando para algo mucho más grande. Lo que empezó en un país destruido por la pobreza, pronto saltaría al corazón de Europa. Antes de pasar a la siguiente parte, suscríbete y activa la campana, porque en unos segundos verás cómo cruzaron a Italia y comenzaron a tejer la red criminal que cambiaría para siempre el narcotráfico europeo. El primer destino fue Italia. Desde finales de los 90, lanchas rápidas cargadas de inmigrantes albaneses llegaban a las costas de Apulia y Calabria. Los clanes que antes traficaban personas
pronto entendieron que podían controlar algo aún más rentable: la heroína que viajaba desde Turquía hacia Europa. En ese territorio, los albaneses encontraron a un viejo poder: la mafia italiana. La camorra y la 'ndrangheta dominaban el sur. Pero lejos de enfrentarse, los albaneses se adaptaron. Ofrecieron lo que nadie más tenía: discreción absoluta, estructuras flexibles y un silencio que los hacía invisibles. Pronto se convirtieron en socios confiables, encargándose de los trabajos más arriesgados, como el transporte y la descarga en puertos estratégicos. Su influencia creció en Italia, pero también en Suiza, Grecia y especialmente el Reino Unido. En Londres y Birmingham se infiltraron en el mercado mayorista de cocaína. No vendían directamente en las calles, abastecían a bandas locales que se encargaban del menudeo. También usaban restaurantes, peluquerías y lavaderos de coches como fachadas. Todo con un perfil bajo, sin ostentación ni titulares en la prensa. A mediados de los 2000 ya tenían presencia sólida en la Costa del Sol, España. Desde Málaga y Marbella controlaban almacenes, casas de seguridad y laboratorios de corte. España era perfecta: cercanía con Marruecos, puertos internacionales y lujosas urbanizaciones donde pasaban desapercibidos. En varios operativos, la policía encontró más de 300 kilos de cocaína en pisos controlados por albaneses. Mientras tanto, en el norte de Europa, extendían su control sobre los puertos de Rotterdam, Amberes y Hamburgo. Se infiltraban en empresas de transporte y corrompían a trabajadores portuarios para esconder cargamentos en contenedores legales. Así, aseguraban que la mercancía entrara sin problemas. A diferencia de otras mafias, no buscaban protagonismo, no hacían guerras innecesarias, corrompían antes de disparar, y cuando usaban la violencia era quirúrgica, sin testigos, sin cadáveres en la calle. Esa frialdad calculada les permitió crecer sin llamar demasiado la atención. Suscríbete ahora mismo y quédate hasta el final, porque en la tercera parte te revelaré cómo la mafia albanesa eliminó intermediarios y se alió directamente con los carteles latinoamericanos. A finales de los 2000, los clanes albaneses dieron un paso que cambiaría el mapa del narcotráfico en Europa. Hasta ese momento dependían de intermediarios, italianos, africanos o turcos. Pero querían más. Querían controlar la cadena completa. Los primeros enviados viajaron a Colombia y Ecuador. No iban como turistas. Iban a negociar cara a cara con carteles locales. El objetivo era claro: eliminar intermediarios, bajar los costos y asegurar la pureza de la mercancía. Así nació una relación directa entre mafias albanesas y carteles latinoamericanos. En 2012, la llamada Operación Balcanes reveló que un grupo con base en Tirana estaba cerrando acuerdos con disidentes del cartel del Norte del Valle en Colombia. Negociaban cargamentos de hasta 1 tonelada que salían desde Buenaventura y Guayaquil con destino a Rotterdam y Valencia. En 2018, el arresto en Bogotá de Astrid Begash, un ciudadano albanés, confirmó la presencia directa de estos clanes en Sudamérica. Tenía documentación falsa de varios países y contactos con laboratorios clandestinos en Medellín. En 2021, las autoridades de Ecuador incautaron casi 1,5 toneladas de cocaína en un contenedor con destino a Bélgica. Detrás estaba un grupo de albaneses que coordinaba toda la logística. Este nuevo modelo les dio un poder inédito. No solo compraban, también pagaban en origen, controlaban el transporte, infiltraban los puertos y distribuían en Europa. Un sistema vertical que les aseguraba más ganancias y menos exposición. Mientras la policía europea se enfocaba en la 'ndrangheta o en los carteles mexicanos, los albaneses crecían en silencio. Y hoy, Europol los señala como una de las organizaciones criminales más influyentes del continente. De un país destruido por el caos a un imperio global en apenas 2 décadas. Esa es la historia de la mafia albanesa. Discreta, violenta cuando es necesario, y dueña de las rutas que mueven miles de millones de euros en cocaína. ¿Cómo debería responder Europa ante este poder invisible? Déjame tu opinión en los comentarios.
porque tu punto de vista puede abrir el debate. Suscríbete ahora mismo, activa la campana y deja tu like si quieres más investigaciones sobre mafias y crimen organizado. Aquí descubrirás las historias que nunca aparecen en los titulares.